cordialmente nos sintonizan por medio del 106.7 FM. Quienes ya acostumbran a sintonizar esta emisora puede que reconozcan a la voz que les está hablando en este mismo momento. He estado presente de una manera esporádica, por así decirlo, en la emisora, pero pues como corresponde me presento formalmente ante todos los presentes. Un servidor, Marco Alan Carvajal Fierro, para servirles. Si utilizan uno o dos nombres, pues ya está en ustedes, no tengo tanta molestia en que si usan uno, si usan dos o como ustedes prefieran. Pues soy quien pues va a introducir a este nuevo espacio, como ya veníamos diciendo, aunque no soy ni el principal ni el único que viene a presentarles aquí en el programa de Project Cult. Vengo acompañado de algunos muy buenos colegas míos con los cuales hemos decidido formar este espacio y que les vamos a presentar a ustedes el día de hoy. Paso a dejarles a que se presenten. No sé quién sea el primero o primera, quien guste. Bueno, yo me llamo Miguel, soy estudiante y ya casi egresado de la carrera de Sociología. Solo tengo un nombre, me llamo Miguel, y bueno, paso la voz a mis compañeros. Bueno, mi nombre es Elizabeth. Yo también soy estudiante de la carrera en Sociología en la Universidad de Sonora. Voy ya en 9º semestre. Pues ahora sí que me invitaron porque es un programa de análisis juvenil, político, izquierda, entonces pues primero mole, ¿no? Me pueden decir Eli, casi siempre me dicen Eli, entonces eso soy yo. Le paso la voz a mis compañeros. Hola, yo soy Hayal Castro. Yo también estudié Sociología, pero pues yo ya egresé. Pues básicamente nos estamos muy felices de contar con este programa. La verdad es que la izquierda nos interesa desde hace mucho y la política, entonces lo vemos como una muy buena oportunidad de pues informar más que nada a la comunidad. Y le paso la palabra a mi colega Braulio. Hola, yo soy Braulio, yo soy estudiante de Ingeniería Biomédica, soy el único de aquí que no estudia Humanidades, pero a mí siempre me ha interesado las cuestiones políticas históricas y estoy muy contento de poder participar en este programa. Pues sí, pues ya estamos ya todos presentados. Y me falta agregar precisamente que yo también soy estudiante, estudio la licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora, voy por tercer semestre y pues como veníamos diciendo hemos decidido formar este grupo. Ya nos conocíamos, al menos los de la Unison desde hace ya rato, y esta oportunidad de presentar un nuevo espacio para pues colaborar en la formación de nuevas ideas y demás, pues se nos presentó de una manera bastante, ¿cómo decirlo? Una manera algo especial, por así decirlo. Consideramos que pues, introducir tanto nuestras ideas de manera documentada, fundamentada, y que esté abierta la retroalimentación con ustedes mismos y el resto de la comunidad, de la ciudad y demás, es sumamente importante para la hora de diseñar estos nuevos, como decimos, ideas, proyectos y demás. Es por eso que tenemos que les dejamos que nos manden un mensaje a nuestra página, nuestra única red social de momento en Instagram, Project Cult_radio. Esa viene siendo con K, no con C, como puede llegar a creerse. O por el contrario, un WhatsApp al número de la emisora 6624-759071. Eso es, otra vez, 6624-759071. Y en Instagram, otra vez, Project Cult_radio. Y hablando de, precisamente tantas veces que hemos dicho ya Project Cult, Braulio, tú fuiste el que sugirió el nombre que utilizamos hoy. Así que no sé si quieres comentar antes de seguir con el tema principal, ¿cómo fue que decidimos primeramente decidir por este nombre? Bueno, pues antes de hablar del nombre de Project Cult, que bueno, tenemos que hablar un poco de la historia, que bueno, es el nombre de una organización histórica existente.
Proletkult es una abreviatura para el ruso de Proletskaya Kultura. Fue una organización que surgió en el contexto de la Revolución de Octubre. Sus fundadores son miembros que habían sido parte del ala más izquierdista del partido, de la organización, bueno, la fracción bolchevique antes de que se separara del Partido Socialdemócrata Ruso, compuestas por, bueno, sus líderes siendo Alexander, bueno, los principales, hay muchas figuras dentro de la organización. Están Alexander Bogdanov y Anatoly Lunacharsky. Ambos fundaron esta organización dentro del contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde habían visto que una gran parte del proletariado europeo se había puesto del lado a favor de la guerra, ¿no? Y pensaban que esta cuestión, analizaban por qué el proletariado ante esta crisis social enorme que representaba la guerra, por qué no se habían puesto del lado de la revolución, ¿no? Porque habían apoyado la guerra. Y a la conclusión que llegan es una cuestión, vamos a decir, de conciencia, de cultura, ¿no? Ellos identifican que si no existe una cultura de carácter de clase, de carácter proletario, nunca se iba a poder concretar una revolución en Europa, ¿no? Cuando ocurre pues la Revolución de Octubre, se pues revienta una guerra civil extremadamente difícil y violenta para la población rusa, ¿no? Debemos de agregar que Rusia era un país de composición de clase mayormente campesina, ¿no? No era gente proletaria, y con la disolución de las burguesías, de las empresas en el territorio ruso, habían también llevado a una desintegración de la clase proletaria. Y en ese contexto donde surge la necesidad de cuestionarse qué forma parte del proletariado, ¿no? Surgen un montón de situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, campesinos que luchaban en el Ejército Rojo se podían considerar proletarios, ya que vamos a decir que la experiencia de luchar en el Ejército Rojo es una experiencia formativa, ¿no? Por la lucha de la revolución. Pero bueno, ya hablando específicamente de Proletkult, como su nombre indica, es una organización cultural, ¿no? La mayor parte de sus actividades están enfocadas al teatro, a la exposición de ideas intelectuales. Podemos resumir que el principio de la organización es, como menciona Bogdanov, intelectualizar al proletariado y proletarizar a los intelectuales. La organización tuvo un impacto, vamos a decir, bastante grande. En su primera conferencia en la Moscú en el año de 1918, en septiembre, tuvieron un total de 300 delegados, en el que ellos se encargaron de expandir las ideas a los rincones más remotos del campesinado ruso. No duró demasiado tiempo, no duró por toda la existencia de la URSS, fue suprimida en 1932 durante el periodo stalinista, pero su impacto fue bastante grande, como todos sabemos. Aunque ya no lo parezca el día de hoy, la cultura soviética tuvo pues un impacto en el desarrollo de las artes en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, está la cinematografía de... se me fue el nombre. Sergei Eisenstein, muchas gracias, Eli. Sergei Eisenstein, Sergei Eisenstein. También están el constructivismo, como pintores como L. Lisinski, la música, compositores como Dmitri Shostakovich, entre muchos otros, ¿no? ¿Por qué elegí este nombre? Elegí este nombre precisamente porque me gustaría retomar este espacio como una oportunidad para, vamos a decir, pensar en lo que es la conciencia de las clases populares desde una perspectiva crítica, analizando diversos eventos y sucesos históricos y contemporáneos.
también podemos, también aparte de coyuntura política histórica, también podemos hablar de las diferentes sucesos culturales que a fin de cuentas terminan moldeando y han moldeado hasta como podemos ver podemos ver en internet, por ejemplo, la manera en la que la gente se relaciona políticamente. En efecto, es una bastante completo las razones por las cuales nos hemos decidido nombrar de la consiguiente manera. Aunque también, como ya hemos mencionado, nosotros no es que tengamos la pretensión de ser un espacio catedrático, que tengamos la última palabra, que lo que dijimos, lo dijimos y así se queda. Enfatizamos que somos estudiantes, algunos más avanzados que otros, pero al fin de cuentas seguimos estudiantes y a nivel general de vida podemos hacer el argumento de que pues nadie nunca deja de ser estudiante como tal, pues. Así que queremos aprovechar para poder desarrollar múltiples posturas de lo que ya se da por sentado, explorar los matices que se dan en las cuestiones políticas y sociales dentro de un espacio pues juvenil, abierto y de carácter comunitario. Así que les recuerdo otra vez que nos pueden mandar un mensaje por nuestra red social, ProDetCult_radio en Instagram o cuando estamos al aire por medio de el WhatsApp de Política Rock and Roll Radio 6624-759071. Y pues para dar inauguración formal al programa de hoy, pues queríamos tocar precisamente el tema que pues, da lugar a todas estas cuestiones. Hay que replantearse en estos momentos de suma crisis existencial en la política, ¿qué es o cómo podemos definir a la izquierda hoy en día? En un mundo post-Guerra Fría, en donde mucha gente dice que no le gusta la política, que son temas difíciles, complicados, que se deberían de dejar a los políticos, o que en primer lugar todos los políticos son iguales, que todos son unos rateros y que no les importa nada ni nadie más que el dinero y sus intereses personales o demás cosas, pues. Eso mismo ya es una sentencia de carácter político y es lo que vamos a analizar y eso es lo que decidimos ver primeramente en la comunidad universitaria de la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Hermosillo, el ITH, que son las instituciones a las que nosotros acudimos por medio de una encuesta que tuvimos ciertas dificultades para realizarla porque si han estado atentos, pues esta semana se vio recortada la asistir a clases por las lluvias. Solo pudimos realizar unas cuantas encuestas de manera presencial, el resto tuvimos que recurrir de manera virtual, pero tuvimos números y datos sumamente interesantes que nos pueden ayudar a formar una nueva visión acerca del tema, que es lo que vamos a presentar a continuación de este corte. Estén atentos todavía porque también nos acaban de dar un boleto para el espectáculo de la noche de hoy por parte de la radio. Si sintonizan y llaman, o que más bien, si mandan un mensaje, también pueden ganarse el último boleto para el evento de Genitalica esta noche en el London Pop. Así que si se lo quieren llevar, pues nos pueden mandar un mensaje y organizaremos una rifa para que el suertudo del día pueda acudir en la noche al evento. Pasamos a la transición. Disculparán las múltiples veces que sonó la transición. Tal vez nos estamos acostumbrados al manejo de la consola, eso es algo normal en los programas que son nuevos. Pero bueno, pues ya pasamos entonces al plano de la entrevista. ¿En qué consistió esta entrevista que realizamos en la Universidad de Sonora y en el ITH?
Pues bueno, es una encuesta, como su título nos quiere sugerir, que nosotros mismos le pusimos. Encuesta sobre conciencia y afinidades políticas en jóvenes. Pues consiste en 15 preguntas, las cuales giran en torno precisamente a las cuestiones políticas, de izquierda, derecha, si se definen como tal, si no se definen como nada, o como algo más, en todo caso. ¿Por qué problemáticas actuales van? ¿Qué les interesa más? ¿O qué se les hace lo más impactante en la sociedad actual? ¿Cómo lo relacionan con los eventos históricos del siglo pasado? Es cierto que ya estamos en el siglo XXI, es una nueva era completamente, pero todavía vivimos muy impactados por todo un ciclo bastante conflictivo y demás. Y pues en general, para conocer las opiniones entre la juventud estudiantil de nuestros días, pues tenemos estas preguntas, las cuales voy a mencionar rápidamente aquí. La primera viene siendo: ¿le interesan las cuestiones políticas? Seguida con una justificación. ¿Por qué? ¿Cómo se definiría usted políticamente? Para usted, ¿qué es la izquierda? Para usted, ¿qué es la derecha? ¿Cuál postura cree que es más común en su círculo social? Familia, amigos, salón de clases, entre otros que recurra. ¿Considera usted adecuado hablar de izquierda y derecha en la actualidad? Y si es así, o en todo caso no, igualmente, ¿por qué? ¿Cree que sea posible una reconciliación entre la izquierda y la derecha en el contexto sociopolítico actual? Que esa es otra cuestión que podemos ver si es posible. De los siguientes problemas actuales, ¿cuál es el más importante para usted? Y ellos son: desigualdad entre el norte y sur globales, el primero y tercer mundos respectivamente, contradicción entre el capital y el trabajo, disputas entre empresarios y trabajadores, desigualdad de género, garantías individuales contra poder del Estado, dualismo ético, muy a secas el bien contra el mal, y la crisis climática y el cuidado ambiental. Seguido con eso, el contexto histórico. ¿Cuál de los siguientes eventos es el más relevante para ayudar a explicar a la sociedad actual? Empezamos con la caída del socialismo real, el fin de la Guerra Fría en el 91. Sigue la aparición de los fascismos y el totalitarismo como amenaza al orden democrático actual. Los procesos decoloniales y de división del mundo, que han fomentado y expandido la aparición de conflictos en distintas regiones del mundo. La revolución sexual y de género, la aparición del feminismo como un movimiento activo y replanteamiento de las identidades sexuales y de género. El fin del patrón oro y la financiarización de la economía global, el dólar como moneda dominante. El Concilio Vaticano II, con la crisis de las instituciones religiosas y cómo se manejan con la sociedad actual. La proliferación de armamento nuclear, que ha redefinido cómo se hace la guerra en estos días. Y la revolución digital, la aparición del Internet, las redes sociales y todo el mundo virtual. Siguen las últimas 5, que recaen ya más con lo que definimos como voluntad política entre la juventud. Suelen informarse sobre su localidad, país o el mundo, por donde reciben dicha información principalmente. Acude a eventos políticos, ya sea mítines, marchas o eventos convocados por el gobierno o por la sociedad civil. En todo caso, ¿formaría parte de alguna organización civil? ¿Sí o no? ¿Formaría parte de algún partido político? ¿Sí o no? Y en todo caso, ¿qué lo haría afiliarse a una organización de carácter político? Hemos recibido un total de 58 respuestas, divididas entre aquellas que pudimos recabar en las encuestas realizadas presencialmente y las encuestas realizadas de manera virtual. Estos vienen siendo algunos de... antes de empezar los resultados formalmente, debemos aclarar entonces que tenemos una división por género. 25 hombres fueron los encuestados, 26 mujeres, 5 personas que se identifican como no binarias y 2 personas decidieron no contestar esta pregunta. No sé si alguno de ustedes quiera entonces presentar la cuestión con los demás resultados. Primeramente, si hay mayoría de izquierda, mayoría de derecha, y cómo se divide precisamente esa fracción. Bueno, en este caso hubo, se divide por izquierda, derecha, centro o nada, es decir, como apolítico. Curiosamente, los que más recibieron fueron izquierda y nada, ambas con el mismo porcentaje, fue el 32%,
Después de eso le siguió centro, que fue el 12%, y de derecha solamente el 3.44% se identificaron como tal. En el tema de la izquierda hubo hombres y mujeres, ambos fueron el 42%, ¿no? Y hoy un 10% de personas no binarias que se identificaron como izquierda. En el caso del centro hubo una mayoría de hombres, no, una mayoría de mujeres, perdón, 71% las que se identificaron como centro y 28% de hombres. Y en el caso de nada, también 42 y 42, o sea, hay 10. Igual que el tema de la izquierda, está curioso que nada e izquierda tienen exactamente los mismos números. Eso a mí me lleva, o sea, personalmente eso a mí me lleva a inferir que curiosamente los jóvenes o no saben nada de política y si saben, pareciera ser que sus fuentes primarias de formación política es la izquierda, ¿no? Entonces, eso es interesante, pero la derecha también tiene una cualidad interesante que fue justo 50% hombres, 50% mujeres, o sea, fue parejo y creo que es un poco obvio porque no hay personas no binarias, ¿no? En el tema de la derecha. Entonces, esa sería mi conclusión en este caso. No sé si alguien quiera el tema de los conflictos sociopolíticos más importantes, hacer el análisis de los datos. Pues por lo que podemos observar, el más alto de todos fue la revolución digital, ¿no? La revolución digital, y tiene bastante sentido. Somos jóvenes, conocemos el internet, estamos profundamente atravesados por podemos decir que una gran parte de nuestras dinámicas sociales se llevan a cabo en el internet más que en el mundo real. En segundo lugar tenemos estamos hablando de los eventos históricos. Bueno, podemos hablar primero de los eventos históricos y luego de las problemáticas sociales. En segundo lugar, obtuvimos el patrón de oro, cual es bastante curioso, porque, o sea, puedo entender por qué tiene, importancia histórica, pero uno no esperaría que fuera algo con lo que estuvieran familiarizados los jóvenes. Pero en tercer lugar tenemos uno que creo que es el más interesante, que es la caída del socialismo real, la caída de los regímenes socialistas. Pues podemos decir que efectivamente gran parte de la izquierda está definida a partir de lo que fue la Unión Soviética. Nos definimos en base a eso, o en el contrario nos definimos en contra de lo que no fue la Unión Soviética, y eso pues tiene un impacto enorme, ¿no? en las posturas políticas, y tiene bastante sentido si consideramos que la mayoría de gente formada políticamente es de izquierda, ¿no? En segundo, igual parejo a la caída del socialismo, tenemos la revolución sexual. De nuevo, hace bastante sentido si consideramos el auge, por ejemplo, del movimiento feminista y de las luchas LGBTQ+ en los últimos años. En cuarto lugar, tenemos tenemos el surgimiento de los fascismos. Podemos también verlo en el auge de los fascismos en Europa. Está Víctor Orbán en Hungría, David Bukele en El Salvador, Donald Trump en nuestro vecino. Y lo que podemos ver las tendencias, curiosamente, en estos países donde hay países de partidos de derecha grandes, la gente joven es la que vota a los partidos de derecha. Está el caso de Vox en España, en donde la gente mayor suele votar por partidos de centro, o el histórico, el PSOE. Pero en las encuestas más recientes está Vox como partido grande entre la juventud. Y eso es una diferencia que podemos hablar en la diferencia política entre Latinoamérica y otras regiones de Europa. En quinto lugar tenemos la decolonización. Quinto lugar. Tenemos la decolonización,
creo que no hace falta mucho explicar sobre esto. Fue algo enorme en el siglo XX y sobre todo la cuestión colonial es algo que continúa siendo relevante en el mundo actual. Podemos verlo. El ejemplo obvio sería un crimen si no habláramos de él. Está el genocidio de Israel a la población de Palestina en la región de Gaza. Especialmente ha habido un resurgimiento de marchas antiguerra y marchas antigenocidio en los últimos años. Para mencionar solamente la situación, hacer énfasis en la gravedad de la situación, especialmente cuando el mes pasado que comenzó la captura de Israel de Ciudad Gaza, en donde se ve una escalada importante en la actitud genocida de Israel hacia la población de Palestina. Y pues obviamente esto ha tenido un impacto significativo en las juventudes que están expuestas a las redes sociales. O sea, no podemos decir que no sabemos qué está ocurriendo allá. O sea, siempre vamos a estar... durante ya 2 años hemos estado expuestos a contenido pues bastante gráfico que nos muestran, ¿no?, los crímenes de Israel. Y esto podemos ver que ha tocado una fibra muy importante dentro de la juventud, la fibra pues de la empatía más básica hacia personas que están siendo negadas la mera posibilidad de existir. En último lugar tenemos... en último lugar no. Tenemos a la proliferación nuclear. Pues también tiene bastante sentido, o sea, que haya recibido algunos votos, pero no fueron muchos. Y en último lugar tenemos el Vaticano. El segundo concilio del Vaticano, que tomó lugar durante los años 60, que tenía el propósito de reformar la Iglesia Católica en el mundo moderno, la cual recibió un total de 0 votos. Ninguno. Lo cual nos hace ver que podemos, al menos en nuestra región, incluso si es una región que no es la más progresista de México, hay un cierto desapego hacia la religión y las instituciones religiosas y está entre la juventud, no total, pero sí lo suficiente para que no se vean situaciones que las que interfiere la Iglesia Católica no son vistas con mucha relevancia en comparación de otros eventos históricos. Sí, así es. Y como pues podemos ver, la revolución digital, los medios digitales, las redes sociales, el internet ha sido sumamente significativo para explicar a la sociedad actual. Y tanto como denotas aquí, Braulio, que se pueden exponer los síntomas de los demás por medio de las redes sociales, también queda que algunos cuantos contestaron más de una, o sea, que circularon más de una opción. Esto precisamente porque pues todo de cierta manera se termina relacionando, tiene como, pues, vaga redundancia, una relación muy directa en cómo entendemos el mundo y cómo es que este mundo funciona primeramente. Así que, entonces, dicho esto, podemos seguir entonces con los problemas propiamente actuales que surgen a razón de este que acabamos de presentar. En problemáticas sociales tenemos lo que fue el resultado que nos pareció el más interesante, el más relevante. La mayor parte de los jóvenes están de acuerdo de que vamos a decirlo de forma, están de acuerdo, hay un consenso en que el mayor problema social es el conflicto que hay entre los trabajadores y los empresarios. Es decir, pues la lucha de clases, ¿no? De una forma quizás no muy sistematizada, no muy vista desde sus experiencias, ¿no? Más diarias. Tiene bastante sentido en el contexto universitario, considerando que, por ejemplo, hay gente que tiene que trabajar para poder mantenerse, para poder estudiar. Hay gente que se dedica, y vamos a decir gente mayor que se tienen planeado dedicarse a la investigación, que bueno, pueden ver que están muy atravesadas las cuestión corporativa con la cuestión pues educativa, ¿no? O sea, no es ningún secreto que hoy en día las universidades están muy integradas a la economía, ¿no? Pues por muchas razones, ¿no? O sea, pues son los que producen la mano de obra, a fin de cuentas producen mano de obra especializada para las diversas empresas. Y
es una realidad. O sea, es una respuesta que más nos habla de cuáles son las vivencias de la juventud en nuestra ciudad. En segundo lugar, tenemos a la crisis climática. Durante muchos años, pues hemos sido expuestos a noticias, a información que nos hablan de la gravedad, ¿no? del cambio climático, del calentamiento global. Y más allá de que hayamos sido expuestos a esta información, es algo que, al menos aquí en esta ciudad, vivimos, ¿no? La sequía, la falta de agua en la presa, no solamente, o sea, en esta ciudad, sino en las comunidades del alrededor, va más allá de que le tengamos una simple importancia, ¿no? El cuidado del ambiente es algo real, es algo por lo que estamos sufriendo. Lo podemos ver en la posibilidad de que esta ciudad se vuelva inevitable en algún punto es bastante real, ¿no? Después de esto tenemos un empate entre la desigualdad norte y sur, es decir, el primer mundo y el tercer mundo, la desigualdad de género y... ¿Cuál era ¿Cuál era la abreviatura? Era... El individuo y el Estado. El individuo del Estado. Está bastante curioso que estas tres hayan tenido un empate. Probablemente haya sido una coincidencia y los números hayan sido diferentes si se hubieran respondido más personas. Pero a mí me genera un poco de curiosidad que, por un lado, la revolución sexual es importante por muchas personas, pero hay un poco menos de importancia a la desigualdad de género per se. Ligera, es solamente un margen muy pequeño de diferencia, pero o sea, está interesante. De hecho, para mencionar, en las encuestas digitales sí estuvo muchísimo más presente la desigualdad de género como problemática social, mientras que en las encuestas presenciales no se llegó a ver reflejado que hubiera importancia por esta problemática social. Pero igual, siendo México el país que es, pues no creo que haga falta explicar por qué la desigualdad de género es un problema, ¿no? O sea, tenemos el problema más latente serían pues los feminicidios, ¿no? Pero también hay diferencias, aún permanecen diferencias económicas y de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país. Tenemos la desigualdad norte y sur. Más allá de que se pueda identificar como un problema, obviamente está la realidad de que México, pues somos un país que pertenece a lo que se considera el tercer mundo, ¿no? Vamos a decir históricamente. Y pues por supuesto tenemos de nuestro vecino el país más rico del mundo, ¿no? Los Estados Unidos. Y eso inevitablemente pues va a tener cierto impacto en la manera en la que nos relacionamos nosotros con el resto de naciones. Y es bastante particular la presencia del norte y sur. Luego tenemos el individuo y el Estado. En estos últimos años hemos visto un avance en la penetración que tiene el Estado sobre nuestra información, ¿no? Cada vez, pues está, por ejemplo, el caso de nuestro país, en el que varias veces se han usado servicios de espionaje contra la población a través de redes sociales, y pues esto obviamente genera preocupación entre los jóvenes. Algo que quisiera destacar de esto, especialmente sobre la información, es que he notado que la gente que es más grande, los millennials especialmente, no les suele preocupar tanto la privacidad como a la gente de nuestra edad. Y eso es bastante curioso. Eso sí representa una diferencia generacional bastante importante. Y el bien y el mal. Qué curioso que haya salido gente del bien y el mal, ¿no? Creo que, no sé, uno pensaría que es como una visión muy simplista, ¿no? De ver el mundo hay buenos y hay malos. Pero
podría considerarse que esto aún es una, vamos a decir, remanente de una visión religiosa, ¿no? Del mundo. Hay gente que las cosas malas que existen son por gente que peca, ¿no? Básicamente. Y la gente que hace cosas en el bueno en el mundo es porque le tiene miedo a pecar. Y eso es curioso. Obviamente es cuando lo relacionamos a los pocos resultados que tuvo el Concilio del Vaticano II. Pues sí, es una manera bastante curiosa de ponerlo. Y sí, son sumamente interesantes sus resultados con lo que implican, ¿no? Precisamente la aparición de todos estos fenómenos y cómo se han interpretado en nuestra localidad, al menos en los grupos estudiantiles de la Universidad de Sonora y en el ITH, de quienes hemos recibido más respuestas habían sido, como puede llegar a suponerse, tanto de manera estereotípica como algo que se puede esperar de manera, por así llamarlo, normal, la gente que estudia alguna ciencia social. Hemos recibido muchas respuestas de antropólogos, de historiadores y sorprendentemente también de muchas ingenierías en biomédica. Fue un grupo que arrasó, de hecho es el grupo que más participó en las encuestas virtuales. Esa es una zona que no pudimos llegar a cubrir en la presencial, que cubrimos las ingenierías industriales, la sección de artes de la Unison, la sección de idiomas, entre otras. Y pues lastimosamente no contamos con un biomédico aquí, pero Miguel, Hayal, no sé si quieren comentar algo, ya que como ustedes son de sociología, no sé, ustedes ya en una apartado un poquito más personal que pueden llegar a ver de lo que han llegado a experimentar en un grupo que, como podemos ver aquí, ha sido de los que más se ha expresado a la hora de tocar este tipo de temas, porque es como un tema de especialización, casi ya, ¿no? Pues aquí me dieron una encuesta, ¿no? El que me dieron es de ciencias de la computación, ¿no? Pero te estoy conociendo como sociólogo. Yo como sociólogo. Perdón, Marco. Yo como sociólogo. Que las personas en biomédica hayan respondido mucho. Sí. Pues, a ver. Biomédica tiene, pues, o sea, tienen que ver la relación con los humanos, ¿no? Tienen que ver la condición de los humanos y la labor médica, ¿no? Que tienen que tratar con humanos. Y seguramente, o sea, es porque tienen una, o sea, tienen que, tal vez como que hilan mucho como su pensamiento a cosas que ellos ven en sus mismos trabajos, o sea, en tratar a los pacientes, en analizar las condiciones que tienen los pacientes. Y ellos, al hablar también con pacientes, pues también se informan, ¿no? Porque, bueno, una cosa de las que vemos en sociología es que a pesar de que no tengas mucha información, a pesar de que no tengas tiempo para informarte como en medios, como, no sé, escuchar una radio o una radio informativa o algo así, hablar con personas es una fuente de información muy, muy, muy importante, pues. Es cierto que traspasa mucho como lo moral, ¿no? Y lo ideológico de las personas, pero al final, si alguien que estudia, ¿no? En este caso biomédica, pues sabe cómo traspasar todas esas líneas de lo moral y lo religioso, y se enfoca solo en la información que ellos y que todas las carreras como que no se aprenden a como ver la información fundamental, ¿no? Pues yo creo que ahí se dan cuenta como de y van como moviendo su ¿cómo dices tú, Eli? Su péndulo político. Y van pues entendiendo, ¿no? De que a raíz de su trabajo, a raíz de preguntar a las personas, y pues como ven cómo está la situación política, ¿no?
Algo así como comentaba Salvador Allende en el discurso de Guadalajara, ¿no? Que precisamente los médicos deberían de preocuparse no solo por la salud como tal, como un servicio, sino por el bienestar que pueden llegar a generar y las condiciones que permiten que una persona esté sana en primer lugar. Sí, podemos decir que sí hace sentido entonces en ese plazo. Hayal, un comentario antes de pasar a la siguiente sección, entonces. Sí, yo también aportando un poco en lo que viene siendo este tema de los estudiantes de ingeniería biomédica, creo que tiene que ver bastante con que la propia disciplina y el área de la salud se ve constantemente, pues las personas que se dedican a eso tienen como una opresión o patean constantemente con las condiciones de trabajo y todo lo que conlleva. Entonces, incluso si no están tan politizados, pues con la propia experiencia del trabajo es que van ganando como este conocimiento, y si no aunque no lo expresan con un lenguaje político, pues pueden ver con su propia experiencia empírica que existe esta opresión y que existen estas contradicciones pues en este sistema. Eso también, por ejemplo, ahorita que estábamos viendo que el mayor problema actual es la relación entre el capital y el trabajo, entre empresarios y trabajadores. Aunque muchas personas pues no se identifican como ni izquierda ni de derecha, pues pueden apreciar que están estas contradicciones del propio capitalismo, y esto lleva a que incluso pues sin tener este lenguaje académico o político, pues pueden apreciar las propias contradicciones y los problemas actuales. Entonces creo que por esto mismo, los ingenieros biomédicos, ingenieras biomédicas, tienden más a interesarse y responder, por ejemplo, así como hicieron con esta encuesta. Pues sí, podemos hacernos una idea bastante amplia de ya no solo ver las cosas de una manera muy, muy reducida a lo que hacemos y ya, sino que en efecto hay un entorno social que si no nos condiciona, sí necesitamos una relación muy directa con él. En todo caso, él nos ayuda a formarnos y nosotros lo formamos a él de manera regresándole lo que nos ha ayudado a formarnos en nuestra propia intención, o en todo caso a hacernos una idea de que a lo mejor y podemos hacer una cosa distinta, o que algo más completo, algo mejor para tanto nosotros mismos como la gente que nos está rodeando, al fin de cuentas, que eso es lo que ya viene siendo parte de la siguiente sección, en la que vamos a abordar entonces, en base a estos resultados, ¿qué viene siendo entonces la izquierda en estos días de incertidumbre y demás? Pasamos a transición. Ya volvemos otra vez a la parte final del programa, donde ya comenzamos a discutir entonces la cuestión que viene siendo la izquierda en esos días. Y siguiendo con las encuestas, hay mucho comentario sobre que representa el cambio, o lo conciben como una cuestión más liberal, lo pegan con el liberalismo, con los derechos de minorías, identidades no hegemónicas, o en general simplemente cambio en rasgos amplios, mientras que la derecha se concibe como que conservadores, gente que tiene el poder ya acaparado y que no lo quiere dejar soltar, que simplemente gente que pues es hegemónica en distintos sentidos, pues, y que están opuestos precisamente a un cambio, ya sea porque se puede llegar a afectar o porque ven que la sociedad debe de verse de tal manera y que no puede haber sencillamente nada mejor al respecto. Eli, tú tenías ya planteada una cuestión entonces de que la izquierda como tal sí puede ser una sola cosa o varias cosas, porque también está la cuestión de que a veces no se definen como izquierda o derecha, sino como izquierdas o derechas, es decir, en un sentido plural, son varias cuestiones para
al respecto. Y bueno, yo para hablar de izquierda y de derecha, pues en su momento en la universidad en teoría política, yo vi una definición que, bueno, el mismo profesor decía, es muy ortodoxa, es muy a lo mejor, muy de manual, pero es un buen punto para empezar, ¿no? Y él citaba a Norberto Bobbio, ¿no? Que es un teórico político, y decía... Bobbio dice que la izquierda es algo, primero que nada, relativo, ¿no? O sea, no, lo que entendemos por izquierda y derecha no necesariamente ha sido lo mismo en la historia. Por ejemplo, cuando se empieza la izquierda y derecha como concepto, fue en la Revolución Francesa con los jacobinos y los girondinos, ¿no? Girondinos, no sé. El punto es que los jacobinos eran la izquierda, ¿no? Ellos eran antimonárquicos, defendían la libertad individual, los derechos humanos, y hablaban, pues ahora sí, de la libertad, ¿no? Esto actualmente actualmente nuestra idea de jacobinos es en realidad el inicio de la burguesía, ¿no? Es el inicio del capitalismo, porque ellos fueron los que defendieron el capitalismo y es esencialmente la derecha, pero en su momento... Si lo comparamos con los monarcas, que los monarcas tenían esta idea de que las personas eran inferiores a ellos porque así habían nacido, porque Dios había dicho, porque esa era la idea, ¿no? Los reyes, Dios baja del cielo y dice que es rey, ¿no? En cambio, los jacobinos son, digamos, de los primeros en criticar esto, decir, bueno, ¿quién dice, no? Según quién. Y ellos fueron como una corriente que se basó mucho en la no esencia, ¿no? O sea, no hay una esencia, no es como que uno nace de una forma, sino que se va volviendo de tal manera, ¿no? Entonces, si bien los jacobinos, eso suena algo muy progresista y es algo muy esencial de izquierda, en realidad actualmente ellos son los que inician a defender la burguesía y las revoluciones burguesas, entonces eso los vuelve ahora esencialmente de derecha para nuestra idea, ¿no? 2025. Entonces Bobbio decía, bueno, de pronto estas cosas cambian, ¿no? También los bolcheviques, en su momento la izquierda mega radical, con muchas políticas radicales, ¿no? Pero también de pronto ortodoxos en otras cosas, ¿no? Como en sus métodos de represión en los momentos de revolución, ¿no? El terror rojo, ¿no? Conocido, ¿no? Fueron ellos una revolución con muchos tintes militares, ¿no? Que de pronto oprimieron, ¿no? En su momento en el stalinismo, ¿no? En el socialismo, por ejemplo, se hizo una erradicación de las lenguas originarias de ciertos pueblos para reemplazarlas por el ruso porque ellos creían que ese era como el progreso y eso nosotros ahora lo vemos de pronto como súper derechoso, pero en su momento esa fue una justificación de izquierda, ¿no? Entonces dice Bobbio, pues ¿cuál es el punto, no? Y él dice, bueno, lo que puede distinguir en toda la historia desde que se creó el concepto de izquierda y derecha hasta ahora es que la izquierda siempre va a tender más a la igualdad, a buscar condiciones de iguales, incluso si la igualdad lleva a cosas malas, como en este caso el stalinismo dijo, bueno, para que todos seamos iguales, pues ya no puedes hablar tu idioma, ¿no? O sea, pero en su lógica era para lograr igualdad. En cambio, la derecha siempre se va a decantar más a las jerarquías, a que la desigualdad es algo natural o es algo que es inevitable, entonces se tiene que dar así, ¿no? Y esa es como la distinción que Bobbio dice, bueno, por más que se muten, siempre va a haber eso, ¿no? La derecha siempre va a ser más buscar igualdad entre todos y la derecha más de, bueno, hay que respetar que no todos somos iguales y que además hay jerarquías, hay gente que a lo mejor de pronto es superior a otra. Bobbio decía que no necesariamente tenía que haber, no necesariamente la democracia y el autoritarismo eran de izquierda o de derecha, sino que podía haber derechas, digamos, democráticas y podía haber izquierdas autoritarias. Ahora, ya yo viéndolo de forma menos ortodoxa, pues yo creo que derecha y democracia es un poco contradictorio porque si crees en la jerarquía, ¿cómo vas a creer que todos tienen la misma voz, no? Pero Bobbio obviamente se refería a democracia como el sistema de la democracia liberal, que es esta idea de va a haber elecciones, va a haber plebiscitos, la gente va a poder votar, va a haber partidos políticos, va a haber representación y todo eso, ¿no? Entonces decía Bobbio, no puede haber derecha y ser democrática y puede haber derecha y puede ser autoritaria, ¿no? Entonces esa podría ser un buen punto para empezar.
Sí, para empezar y también casi como para acabar, porque nos estamos quedando cortos de tiempo y eso que es el primer programa. Nos gustaría precisamente seguir expandiendo las cuestiones presentadas, aunque pues precisamente se nos está acabando el tiempo, pero por eso vamos a seguir estando aquí todavía para, si ya no te dan cuenta, sí, de estos temas precisamente, que es la finalidad del nuevo programa que presentamos ante ustedes como audiencia, y que esperamos que también puedan contribuir ustedes mismos a la formación de nuevas conclusiones y nuevos análisis, nuevas reflexiones al respecto de estos temas, pues, que como fue en el caso de hoy, en su fecha de estreno, pues nos preguntamos qué es la izquierda hoy. Es sumamente distinta como fue en el siglo pasado, sumamente distinta como fue en el siglo XIX, en el XVIII cuando se concibió, y muy probablemente vaya a seguir cambiando. Si esto nos muestra algo al respecto, es de que al menos sí es todavía muy vigente la izquierda en estos días, y parece que lo va a seguir siendo por un muy buen rato. Sin mucho más que agregar por el momento, pues les agradecemos a todos su sintonía por este espacio. Estaremos subiendo el capítulo de hoy por algún medio fijo para que sea disponible a consulta para todos en cualquier momento. Sin nada más que decir, por parte de Project Cult, el motor de la historia, nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Les estaremos siguiendo todos los sábados a las 12 del mediodía.